La revolución industrial o primera revolución industrial fue el proceso de industrialización que comenzó en Gran Bretaña en la segunda mitad del siglo XVIII y que luego se extendió al resto de Europa y a Estados Unidos. El resultado fue que la economía del país dejó de estar basada en la agricultura y la ganadería y empezó a centrarse en las actividades industriales. Esa transformación no solo afectó a la economía, sino que también causó que la sociedad cambiara. Se produjo un proceso de urbanización y el auge del trabajo industrial conllevó la aparición de los movimientos obreros. Las antiguas clases sociales surgidas del feudalismo desaparecieron para dar lugar a nuevas estructuras en las que la burguesía cobró una gran importancia. Una de las características de la revolución industrial fue la aparición de nuevas tecnologías. Entre las que más influyeron se encuentran el motor a vapor, el ferrocarril y la maquinaria dedicada a aumentar la producción dentro de las fábricas. Ya durante la segunda etapa de esta revolución comenzaron a utilizarse nuevas fuentes de energía. El carbón empezó a perder importancia frente al uso del petróleo, lo que permitió una mejora de los transportes. El capitalismo, por otra parte, se convirtió en el modelo dominante de las sociedades industriales. Antecedentes y origen. Los antecedentes de la industrialización en Europa se remontan al inicio de la Edad Moderna. Así, desde el siglo XVI comenzó a cambiar el sistema económico con el fortalecimiento del comercio, la banca o los métodos financieros. Igualmente, también se produjo un avance en los medios de transporte y otros ámbitos. Sin embargo, todos estos cambios fueron produciéndose de manera muy lenta y con pasos atrás. Las epidemias, las constantes guerras y las hambrunas no permitían que el avance fuera continuo. Economías preindustriales. La renta per cápita de países como Inglaterra, Alemania o Francia era muy pequeña antes de la revolución industrial. Además, esta renta solo mejoraba cuando crecía la producción y se reducía cuando las epidemias y otras causas hacían que ésta se redujera. Uno de los grandes problemas que lastraban la economía era la mortalidad, muy alta entre niños y jóvenes. Las causas eran variadas, desde las enfermedades hasta las malas cosechas. Esto, a pesar de que la natalidad era también elevada, provocaba que la población no creciera. En estas sociedades previas a la revolución industrial, más del 75% de los trabajadores estaban dedicados a la agricultura. La producción, sin embargo, dependía de la fertilidad de la tierra, del clima y de la calidad de las herramientas, entonces bastante básicas. La consecuencia era que la producción de los alimentos era baja. Por otra parte, la demanda de bienes industriales también era reducida. Los campesinos, por sus condiciones económicas, no podían acceder a ellos, mientras que la nobleza y el clero, que sí podían comprarlos, eran pocos para que la rentabilidad de la producción fuera necesaria. A esto hay que unir que la industria no tenía la capacidad de producir en grandes cantidades. Primeras sociedades capitalistas. A pesar de las dificultades mencionadas, el cambio de modelo económico había empezado ya a partir del Renacimiento. En esa época aparecieron las primeras sociedades capitalistas en el norte de Italia y en Holanda. Más adelante, y a mediados del siglo XVIII, el incipiente desarrollo de la industria pesada y de la minería permitió a Europa cambiar las bases económicas de sus sociedades. Además, el comercio aumentó, al igual que la productividad. Estas mejoras provocaron un aumento de la población que se acentuó en el siglo XIX. Comenzó así la Revolución Industrial, cuyas bases ideológicas fueron el racionalismo y la innovación científica. Causas de la Revolución Industrial. La revolución industrial comenzó en Inglaterra por una serie de factores que, combinados, provocaron que la sociedad pasara de ser agrícola a estar centrada en la industria.
Revolución agrícola. Como se ha señalado, la principal actividad económica antes de la revolución industrial era la agricultura. Este sector, sin embargo, estaba poco desarrollado y las innovaciones eran muy escasas. Cuando la población comenzó a aumentar, fue necesario incrementar la producción de alimentos. Los propietarios de la tierra tuvieron que introducir nuevas técnicas de cultivo, herramientas e invenciones como los fertilizantes para lograr dicho incremento. Las nuevas herramientas y técnicas provocaron que el número de campesinos necesarios disminuyera, ya que podía producirse más con menos trabajadores. Los que se quedaron sin trabajo tuvieron que emigrar a las grandes ciudades y se convirtieron en mano de obra para las fábricas. Revolución demográfica. Los cambios a mejor en la alimentación y la mejora en la calidad de vida fueron factores que provocaron que la demografía creciera a partir del siglo XVIII. Otro factor que permitió que la mortalidad redujera fue el avance de la medicina, con logros como la invención de la vacuna. Las revoluciones burguesas. La segunda mitad del siglo XVIII se caracterizó por la demanda de la burguesía de ocupar parte del poder político, entonces en manos del rey y la nobleza. Esto desembocó en varias revoluciones como la francesa. El acceso de la burguesía a puestos de poder fue fundamental para que comenzara la revolución industrial. Los cambios que acompañaron a este hecho fueron la mayor circulación del capital, el desarrollo de la industria en manos privadas, el avance del comercio y la aparición de nuevos inventos. En Inglaterra, además, ese proceso comenzó antes, ya que su revolución se produjo en el siglo XVII, y con ello, la desaparición del sistema feudal. El absolutismo, al contrario de lo que pasaba en otros países europeos, desapareció y el país pasó por una etapa de estabilidad interna. Factores socioeconómicos. La supremacía comercial que había conseguido el Reino Unido le había permitido acumular mucho capital, aunque concentrado en manos de unos pocos empresarios. Otro factor importante, tal y como se ha señalado, fue la presencia de una abundante mano de obra disponible para la industria. Las causas fueron la mejora de las técnicas agrícolas que dejó sin empleo a muchos campesinos y el aumento demográfico. Factores geográficos. Entre las ventajas que provocaron que la industrialización comenzara en Gran Bretaña se encuentra la existencia de ciertas materias primas en su territorio. Entre ellas destacaban el hierro y el carbón, fundamentales para la industria y para el transporte. Características de la revolución industrial. Mecanización y el sistema fabril. Con la industrialización se produjo un importante cambio en los sistemas de producción. De esta forma, se introdujeron máquinas en las fábricas y empezaron a utilizar energías como la hidráulica o la generada por el carbón. El aumento de la producción provocó que los pequeños artesanos no pudieran competir y, en muchos casos, acabaron arruinados. Por su parte, las fábricas dejaron de producir de manera individualizada para empezar a utilizar un sistema fabril en serie. Según los expertos, la mecanización comenzó en la industria textil cuando se introdujeron la lanzadera volante, nuevos modelos de hilanderas y telares mecánicos. Después, las máquinas se extendieron en sectores como el metalúrgico, el minero y el agrícola. El avance más importante fue cuando esta maquinaria comenzó a funcionar mediante la máquina de vapor, inventada por James Watt en 1769. El carbón y el hierro. El uso de nuevas fuentes de energía fue otra de las características destacadas de la revolución industrial. Una de ellas, el carbón, se impuso como combustible durante el siglo XIX, ya que alimentaba al gran invento de la época, la máquina de vapor. La demanda de carbón provocó que se implementara una serie de innovaciones en la minería, entre ellas la utilización de vigas y hierro en las minas para poder trabajar en los pozos con más seguridad.
Además, empezaron a usarse raíles y vagones para facilitar la extracción y el transporte de este mineral. Por otra parte, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, la demanda de hierro se incrementó al necesitarse para fabricar barcos, herramientas y munición. La siderurgia fue otro de los sectores beneficiados por las innovaciones de la época. En 1783, por ejemplo, se inventó el laminado de hierro y en 1856 apareció el convertidor de Bessemer, que permitía transformar el hierro fundido en acero. Nuevos medios de transporte. La necesidad de transportar las materias primas y las mercancías obligó al Reino Unido a mejorar sus caminos y a construir un gran número de canales para ampliar las posibilidades de navegación fluvial. Sin embargo, la gran revolución en el transporte llegó con el ferrocarril, un medio más rápido y que tenía una enorme capacidad de carga, tanto de mercancías como de pasajeros. La locomotora, inventada en 1829 por Stephenson, funcionaba como una máquina de vapor. Este motor también se utilizó en la navegación. Surgimiento del capitalismo. La revolución industrial provocó un cambio en el modelo económico. El capitalismo, un sistema que se basaba en la propiedad privada de los medios de producción y los bienes obtenidos, acabó con los restos del viejo sistema feudal. La implantación de este sistema no estuvo exenta de problema. En el ámbito social surgieron nuevas clases que serían un foco de tensión permanente, debido a las malas condiciones de vida de los obreros. Cambios sociales. La sociedad surgida de la Revolución Industrial presentaba muchas diferencias con la de anteriores épocas. Para empezar, se desarrolló un cambio de mentalidad que llevó a que los conocimientos en todas las ramas del saber se multiplicaran. Los dogmas religiosos dejaron de estar en el centro de la sociedad y eso permitió un gran avance en las investigaciones científicas, técnicas y sanitarias. Por otra parte, la burguesía fue acumulando cada vez más poder. Al mismo tiempo, apareció una nueva clase trabajadora, en buena parte procedente del mundo rural. Su destino era trabajar en las fábricas y se instalaron en los suburbios cercanos a sus lugares de trabajo, formando barriadas en las que las condiciones de vida eran muy malas. Los barracones en los que vivían eran, al igual que las propias fábricas, sitios insalubres, con humedad y escasa ventilación. A esto hay que unirle la ausencia de seguridad laboral y jornadas que podían superar las 12 horas diarias durante los 7 días de la semana. El resultado fue que los obreros eran frecuentemente víctimas de enfermedades o accidentes de trabajo. Para tratar de mejorar su situación, aparecieron organizaciones de protesta de ideología socialista. Fuera de Europa. La revolución industrial fue extendiéndose poco a poco a otros territorios europeos, aunque con algunas excepciones como España, que tardó mucho más en comenzar las transformaciones. Fuera de Europa fue Estados Unidos el primer país en industrializarse. Para finales del siglo XIX se había puesto al mismo nivel que Gran Bretaña en potencia industrial. Japón, por otra parte, inició su propia industrialización con la modernización de la actividad textil. En este caso, el Estado fue el impulsor de medidas como la construcción de una red de ferrocarriles y de la apertura de los bancos. Etapas de la Revolución Industrial. Los historiadores han dividido la Revolución Industrial en dos etapas. La primera, que comprendió entre el año 1780-1750 según otros autores, hasta 1840, y la llamada Segunda Revolución Industrial, que fue desde 1880 hasta 1914. Primera etapa. La Revolución Industrial comenzó alrededor de 1780 en Gran Bretaña, aunque la fecha varía según la corriente historiográfica. En esa época, la introducción de la máquina de vapor representó un gran avance para la industria textil. Más adelante, sobre 1830, la expansión del ferrocarril impulsó enormemente la siderurgia.
El aumento de población y de la mano de obra disponible fueron factores fundamentales para las transformaciones que se produjeron. Las fábricas se convirtieron en el centro de la vida económica del país, sustituyendo a la agricultura. Además, el sistema económico capitalista se impuso sobre los restos del feudalismo. El siglo XIX se caracterizó por la mecanización de la producción, con los consiguientes cambios en todos los ámbitos de la sociedad. La manufactura dio paso al sistema fabril, lo que supuso un aumento de la producción. Los avances técnicos, el uso del carbón mineral como principal fuente energética y la implementación de nuevas modalidades de trabajo fueron otras tres características de este periodo. Además, Gran Bretaña extendió sus dominios coloniales hasta convertir a Londres en la capital financiera del mundo. Las materias primas comenzaron a llegar desde todos los puntos del planeta y las mercancías británicas eran vendidas en sus colonias. Segunda etapa. La aparición de nuevas fuentes de energía, la modernización de los transportes, los nuevos métodos de comunicación, de financiación y de producción marcaron el inicio de una nueva etapa en la Revolución Industrial. Esta se desarrolló entre 1870 y 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Esta segunda etapa estuvo caracterizada por los avances científicos y técnicos que facilitaron el desarrollo de los medios de producción. A diferencia de lo que ocurrió en la primera etapa de la Revolución, en esta Gran Bretaña dejó su papel principal a Estados Unidos. La electricidad y el petróleo comenzaron a utilizarse como fuentes de energía, lo que mejoró la producción y los transportes. Por otra parte, también se introdujeron nuevos materiales como el acero. La máquina de vapor, aunque siguió utilizándose, fue poco a poco desplazada por motores más eficientes. La electricidad, por su parte, se aplicó en la metalurgia, además de en la iluminación. Esto último supuso una gran transformación en las ciudades y en las propias fábricas. Las locomotoras y los barcos metálicos empezaron a ser impulsados por turbinas. Después, con el estudio de las posibilidades del petróleo, se crearon nuevos motores para los automóviles y los aviones. Otra de las novedades más importantes se produjo en el interior de las fábricas. Así, aumentó el número de trabajadores en cada una de ellas y se introdujo la cadena de montaje. Como consecuencia, la producción se incrementó, mientras bajaba el precio final de los productos. Consecuencias. La revolución industrial conllevó una serie de transformaciones profundas que fueron mucho más allá del campo económico. Todas las áreas, desde la política hasta la estructura social, se vieron afectadas por los cambios. Transformaciones económicas. La principal consecuencia en el ámbito económico fue la consagración del capitalismo como el sistema dominante. Esta revolución trajo consigo un considerable aumento del rendimiento del trabajo mientras que el coste de producción se reducía. De esta forma, fabricar cualquier producto era más económico, con lo que los países que se industrializaron generaron mayores cantidades de riqueza. Esto permitió que se acumularan grandes capitales y aparecieran grandes compañías, muchas bajo la fórmula de sociedades anónimas. Al mismo tiempo, fueron fundándose bancos, cámaras de comercio y compañías de seguro. Crecimiento de las ciudades. La emigración de los trabajadores agrícolas que se había quedado sin trabajo debido a los adelantos tecnológicos provocó un gran aumento de población en las ciudades. El destino de estos antiguos campesinos fueron las fábricas, ya que muchos talleres artesanales no pudieron sobrevivir ante la mayor y más barata producción de productos. Crecimiento demográfico. Diversos factores contribuyeron a que se produjera un importante aumento demográfico en los países que fueron industrializándose. Para empezar, se introdujeron mejoras sanitarias en muchas ciudades. Entre estas se encontraban los sistemas de alcantarillados,
que supusieron que las poblaciones fueran más limpias. Además, aparecieron inventos como el jabón y la alimentación mejoró en calidad. La mortalidad empezó a disminuir y la media de vida a aumentar. A esos avances hay que sumar la invención de las vacunas, que fue fundamental para reducir los efectos de muchas enfermedades que habían sido mortales hasta esa fecha. Sociedad de clases. Una de las transformaciones más importantes asociadas a la revolución industrial fue el surgimiento de nuevas clases sociales. Las antiguas estructuras heredadas de la Edad Media desaparecieron y aparecieron nuevos actores que influyeron en la política de todo el mundo. Los campesinos que perdieron sus empleos por el uso de maquinarias tuvieron dos destinos diferentes. Unos pocos se convirtieron en jornaleros, mientras que la mayoría se trasladaron a las ciudades para trabajar en las fábricas. Estos se englobaron en una nueva clase social, el proletariado. Frente al proletariado se situaba la burguesía industrial, compuesta por los empresarios capitalistas propietarios de los capitales y las empresas industriales. Los obreros, por su parte, solo poseían su fuerza de trabajo, que vendían a los empresarios a cambio de un salario. La relación entre ambas clases fue tensa desde un principio. Los empresarios impusieron condiciones de trabajo muy duras a sus obreros. La seguridad laboral era inexistente y las jornadas podían superar las 12 o 15 horas, sin vacaciones ni descansos en muchas ocasiones. Entre los trabajadores se encontraban muchos niños. La consecuencia más inmediata fue la creación de movimientos obreros y sindicatos que luchaban por obtener derechos laborales. Aparecieron también grupos contrarios a la mecanización de las fábricas, que amenazaban sus puestos de trabajo. Aunque el derecho de asociación no fue inmediato y requirió una gran presión por parte de los trabajadores, en 1824 aparecieron los primeros centros de formación profesional y ayuda mutua. Más adelante, en 1833, se crearon los primeros sindicatos en Gran Bretaña. Principales máquinas utilizadas. La primera revolución industrial pudo producirse en buena parte por la aparición de nuevas máquinas que aumentaron la producción. Máquina de vapor. La máquina de vapor está considerada como el invento más importante de la revolución industrial. Su patente, realizada por el escocés James Watt, data de 1769. Este tipo de motor fue utilizado en el transporte, la industria textil y la metalurgia, entre otros sectores. Ferrocarril. La mencionada máquina de vapor permitió la aparición del medio de transporte más característico de la primera etapa de la revolución industrial, el ferrocarril. Su concepto era ya conocido, vagones que rodaban sobre carriles de madera. Ya en el siglo XVII, las minas de carbón británicas usaban este tipo de transporte para llevar su producción hacia los puertos. El cambio principal se produjo cuando George Stephenson creó la locomotora de vapor para empujar a los vagones. Esto transformó totalmente la manera de transportar mercancías y pasajeros. Alumbrado público. El primer método moderno de iluminación de las ciudades fue mediante las lámparas de gas. Las calles empezaron a ser más seguras, algo que influyó en la ampliación del horario comercial. A finales del siglo XIX apareció un nuevo y más eficiente sistema de alumbrado público, la electricidad. Máquina de coser. La máquina de coser ya existía antes de la Revolución Industrial, pero durante ese periodo fue mejorada por Elias Howe para que empleara 2 hilos al mismo tiempo. De esta forma, la velocidad de producción aumentó. Sin embargo, esa modificación aún no permitía que se usaran las 2 manos, ya que era necesario accionar una manivela para que funcionase. El autor del cambio definitivo fue Isaac Singer,
quien en 1850 introdujo un pedal que permitía a los trabajadores tener las dos manos libres para coser. Máquina de hilar. La máquina de hilar fue introducida en Inglaterra en 1741 por James Hargreaves. Este aparato fue fundamental para la industria textil y se convirtió en el primer ejemplo de mecanización del proceso de producción. Años más tarde, la máquina fue mejorada de manera notable por Samuel Crompton. Su Mule Jenny, nombre de su modelo, funcionaba con energía hidráulica y producía un hilo más fuerte y delgado. Aquí se auscultan letras. Primero, una breve revisión clínica. La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa, considerada una de las más letales y antiguas que afectan al ser humano. Es causada por Mycobacterium tuberculosis, que infecta con preferencia los pulmones, pero que puede localizarse en otros sitios como los linfáticos, el sistema osteoarticular, nervioso, abdomen y membranas que recubren pulmón y corazón, o pleura y pericardio. Se estima que 1.800 millones de personas, que es cerca de la cuarta parte de la población mundial, está infectada con Mycobacterium tuberculosis, y cada año mueren alrededor de 2 millones de personas, por lo que se considera la peor epidemia del siglo XXI. El aumento actual de muerte por esta enfermedad se ha asociado a la aparición de cepas resistentes a los fármacos tradicionalmente empleados en su tratamiento y a la presencia del virus y síndrome de inmunodeficiencia humana. Aunque predomina donde existe la pobreza, afecta a personas de cualquier región, edad, nivel socioeconómico y cultural. La primoinfección por tuberculosis evoluciona generalmente de manera asintomática o con manifestaciones de un padecimiento respiratorio leve que puede curar o avanzar hacia formas agudas o crónicas por diseminación sanguínea o por simple continuidad con el foco de infección primaria, produciéndose así meningitis tuberculosa, tuberculosis diseminada, linfática, ósea, entre otras. Puede permanecer inactivo latente y activarse en condiciones donde la inmunidad del individuo disminuye. En la tuberculosis activa predominan los síntomas pulmonares, como la tos intensa, que puede durar 3 semanas o más, dolor en el pecho, tos o esputo con sangre, denominado hemoptisis, y signos como debilidad, cansancio, pérdida de peso, falta de apetito, escalofríos, fiebre, sudores nocturnas pueden complementar el cuadro. En la tuberculosis diseminada los síntomas son variados. Es comúnmente fulminante y puede llevar a la muerte por falla multisistémica. Se contagia por contacto directo, inhalando las partículas que el paciente arroja al hablar, toser o estornudar. Es excepcional el contagio por leche o lactíneos. El periodo de incubación es variable y puede ir desde 19 a 56 días. Existen poblaciones de mayor riesgo de desarrollar la tuberculosis, como son los ancianos, diabéticos, población callejera, pacientes alcohólicos, pacientes con enfermedades renales crónicas, pacientes con cáncer o sometidos a quimioterapia, trasplantados y portadores del virus de inmunodeficiencia humana. En cuanto a métodos diagnósticos, resulta útil la intradermoreacción tuberculínica o PPD, la cual se realiza en caso de sospecha clínica o radiológica de la enfermedad o que el individuo haya estado en contacto con pacientes enfermos. También en las poblaciones consideradas como en riesgo o aquellos que puedan diseminar fácilmente la enfermedad. También se encuentran con un test sanguíneo denominado IGRA, el cual se prefiere al PPD en caso de los individuos inmunocomprometidos. Las imágenes pueden ser útiles para orientar al diagnóstico, sin embargo, el diagnóstico definitivo solamente es posible mediante la identificación del microorganismo, a través de tinciones específicas o a través del cultivo. Puede prevenirse con la vacuna BCG, que se aplica por vía intradérmica en el recién nacido en los primeros meses de la vida, sin embargo, no conduce a inmunidad permanente. El tratamiento se hace con combinación de antibióticos por un periodo de 6 meses. Lo que hace interesante a la enfermedad es cómo ha evolucionado en el tiempo. La asociación entre tuberculosis y el hombre precede a la historia escrita. Por eso se ha señalado como la pandemia más antigua. Las primeras evidencias de la enfermedad en humanos se han encontrado en restos óseos del Neolítico, datados en torno a 5.000 años antes de Cristo en un cementerio alemán. También fue descubierta en momias pertenecientes a la predinastía egipcia, entre 3.500 a 2.650 años antes de Cristo, y parece bastante probable la hipótesis de que el mismo Amenofis IV y su esposa Nefertitis murieron de tuberculosis. También se hace interesante que la existencia de los primeros hospitales para tuberculosos datan de Egipto, en el año 1000 a.C. También se cree que se hace mención a esta enfermedad en el Antiguo Testamento de la Biblia.
donde se menciona una enfermedad consuntiva que habría afectado al pueblo judío durante su estancia en Egipto. Ha sido conocida por diferentes nombres, como consunción, tisis, mal de reyes, peste, plaga o fiebre blanca. En Europa, durante los siglos XVII y XVIII, 1 de cada 4 muertes era secundaria a la enfermedad, siendo en el siglo XIX la primera causa de mortalidad en los Estados Unidos. Otro aspecto interesante es la antigüedad del microorganismo que la origina. Este evolucionó de otros microorganismos más primitivos de 15.000 a 20.000 años atrás, y por presiones selectivas saltó la barrera biológica, pasando a tener reservorios en animales. Así nace el Mycobacterium bovis, que se cree es la cepa más antigua que puede afectar al hombre y producir la enfermedad. La domesticación de los animales facilitó el paso de estos microorganismos al hombre. Interesante también el que la enfermedad haya sido descrita por importantes médicos en la antigüedad, de donde destaca Hipócrates, el padre de la medicina, en el siglo V a.C. La designa con la palabra tisis, que quiere decir consunción. La define como la enfermedad más grave de todas, la de curación más difícil y la más fatal. Sus primeras descripciones aún se utilizan en la actualidad, como las fases hipocráticas, la fiebre héptica, entre otras. Como la gran plaga blanca, asoló a Europa por 200 años desde el siglo XVII, convirtiéndose en la primera causa de muerte. El siglo XIX fue el más prolífico en cuanto a los avances científicos se refiere, gracias a Jacinto Lannec, que establece una correlación entre las manifestaciones clínicas y los hallazgos descubiertos en las autopsias. Enfermedades vistas hasta el momento como diferentes fueron consolidadas como distintas formas o localizaciones de la tuberculosis. A este médico se le debe el diseño del estetoscopio y las bases de la auscultación pulmonar. Irónicamente murió de la enfermedad a la que dedicó toda su vida estudiando. Décadas después fue Chongley quien da por primera vez el nombre de tuberculosis a la enfermedad. Aunque en la antigua Grecia pensaban que la enfermedad era contagiosa y Galeno la clasificó como transmisible, no fue hasta 1865 que Jan Villevin lo demuestra. Los primeros sanatorios para tuberculosis aparecen en el siglo XIX en Alemania. Un impacto científico importante lo constituye el descubrimiento del Mycobacterium tuberculosis en 1882 en Alemania por el científico Robert Koch, que incluso lo cultiva y prepara la tuberculina antigua, lo que la hace acreedor del premio Nobel en 1905. El descubrimiento de los rayos X por Wilhelm Röntgen en 1895 fue de trascendental importancia para el diagnóstico y seguimiento de la tuberculosis. Von Pickett crea la cutirreacción a la tuberculina y posteriormente Montaux crea la enterodermorreacción, que se utiliza hasta nuestros días. En cuanto al tratamiento, en la antigüedad se consideraba la tuberculosis incurable. Como la mayoría de los pacientes morían, incluso Hipócrates llegó a recomendar no visitar a los tísicos para cuidar la reputación de los médicos. Durante los siglos VII y VIII se popularizó en Francia el denominado toque del rey, donde los monarcas tocaban las escráfulas tuberculosas esperando con esto curar al enfermo. El rey te toca, Dios te cura, era el remedio de la época. No fue hasta 1854 que Hermann Bremer expone por primera vez que la tuberculosis es una enfermedad curable y el tratamiento que recomendó fue alimentación y permanencia en ambientes frescos. Ya en 1892, con posterior al descubrimiento del bacilo, Carlo Forlani introduce el método del neumotórax artificial en el tratamiento de la enfermedad, que se constituyó en el primer método activo de terapia de esta dolencia y que no es más que el colapso del pulmón. No fue hasta 1944 que Selman Wassman descubre la streptomicina, primer antibiótico con acción efectiva contra el bacilo de Koch, que cambia el pronóstico de la enfermedad, aunque la verdadera revolución se produce en 1952 con el desarrollo del isoniazida, primero de los antibióticos específicos que convierte a la tuberculosis en una enfermedad curable en la mayoría de los casos. Al principio del siglo XX se descubre la vacuna antituberculosa BCG o bacilo de Calmette-Guerin por los franceses Charles Calmette y Camille Guerin, y en 1921 Will Hale la aplica por primera vez en un ser humano. En 1899 se celebró el primer Congreso Internacional de la Tuberculosis en Berlín, asumiéndose la Cruz de Lorena como el símbolo de la tuberculosis. Cada 24 de marzo se celebra el Día Mundial de la Tuberculosis. Interesante también que la enfermedad ha formado parte de la cultura y el arte. Durante el romanticismo se idealizó la tuberculosis, se asociaba con belleza y perfección. Se creía que producía brotes de creatividad y euforia, mayores a medida que se acercaba la muerte. Fue retratada en obras famosas como la pintura de Botticelli La Primavera, que representa los rasgos característicos de una conocida tuberculosa florentina. Pintores venezolanos contemporáneos como Cristóbal Rojas y Arturo Michelena, ambos fallecidos a causa de tuberculosis, reflejaron en varios de sus obras la enfermedad. Fue inmortalizada por Alejandro Dumas en su obra La Dama de las Camelias y en la ópera La Traviata y La Bohème, todas inspiradas en mujeres que padecieron y murieron de la enfermedad. Otras figuras relevantes a través de la historia de la humanidad pagaron con su vida el precio de la tuberculosis.
como el caso del rey de Francia, Carlos IX, en la Edad Media, y en épocas más recientes, Luis XIII, el comediógrafo Molière, el músico Federico Chopin, Napoleón II y el libertador de las Américas, Simón Bolívar. Como has visto, la historia de esta enfermedad está ligada a la de la humanidad. Muchos avances de la ciencia se han sucedido y a pesar de esto, la tuberculosis a través de los tiempos sigue presentando un grave problema de salud pública que afecta y mata anualmente a millones de personas en el mundo. Es todo por ahora. Si te ha gustado. Perú. Las primeras epidemias registradas en América fueron producto de la interacción social entre los invasores europeos y los nativos indígenas, siendo los primeros portadores de agentes patógenos como la viruela, el sarampión y la gripe. Enfermedades que, a decir de Diego Álvarez Chanca, médico que acompañó a Colón en su segundo viaje, afectaban mucho más intensamente a los indios que a los españoles, debido a la falta de inmunidad a las enfermedades del viejo continente. La gripe fue la primera enfermedad epidémica que llegó a América de la mano de Cristóbal Colón, durante su segundo viaje en 1496. Según Fray Bartolomé de las Casas, a causa de este mal, murieron tantos indios que no se podían contar. Esta enfermedad se expandió desde las Antillas a todo el continente. La viruela. Antes de la llegada de Francisco Pizarro al Tahuantinsuyo en 1518, la viruela ya había arrasado con más de 40.000 nativos de las costas centroamericanas, traída por un africano infectado dentro de las tropas de Pánfilo de Narváez, llegando a Sudamérica por el norte y contagiando mortalmente al Inca Huayna Cápac en 1524, quien se encontraba establecido en Tumibamba, Quito, siendo afectado también el Lauqui heredero Ninan Cuyochi, quien murió días después que su padre, originando la lucha de sucesión entre Huáscar y Atahualpa. El cronista Juan de Betanzos describiría la enfermedad como una mezcla de sarna y lepra que le quitó al Inca el juicio y el entendimiento. El traslado del cuerpo del Inca al Cusco probablemente expandió la infección a la capital del imperio. Los indígenas, al no conocer la enfermedad, se lavaban muchas veces, agravándola y falleciendo por miles, desapareciendo entre el 30 y 50% de la población andina. Esta enfermedad, al diezmar a la población indígena, contribuyó a que la invasión española se diera con mayor rapidez y eficacia, siendo usada luego del colapso del Tahuantinsuyo como instrumento de sometimiento para los nativos. La propagación de la viruela se produjo también en 1536, durante la rebelión de Manco Inca, primer Inca de Vilcabamba, quien durante el sitio de Cusco reunió un ejército de miles de soldados, configurándose así las condiciones para el contagio y muerte de los combatientes. Situación que fue aprovechada por los españoles para atribuir a este hecho un castigo divino por parte de la Virgen María y del apóstol Santiago. En 1803, durante el coloniaje y bajo el reinado de Carlos IV, partiría de España una delegación de 20 niños y médicos, llamada Expedición de los Niños de la Viruela, quienes portaban en sus brazos unas úlceras que secretaban el virus de la enfermedad de las vacas, llamada viruela vacuna, inoculados mediante el método Jenner. El fluido de las úlceras serviría para iniciar en el Virreinato del Perú la lucha contra la viruela. El sarampión. Arribó a América con la expedición de Juan de Aguado en 1495, extendiéndose de Centroamérica a todo el continente. Bautizado por los indígenas como la pequeña lepra, también facilitó la invasión española al tener efectos nefastos sobre la población nativa. El tifus. Enfermedad que manifestó sus primeros casos en 1496, transmitida por piojos parásitos de los humanos, que si bien ya existía en la América precolombina, tenía escasa mortalidad porque su contagio era de animal a humano, mientras que la especie europea era más lesiva al contagiarse de humano a humano, llegando a un punto máximo de expansión durante los años 1533 a 1572. Según Hernando Colón, su padre, Cristóbal, arribó a América ya infectado de este mal. A fines de 1920, el tifus volvió a convertirse en una enfermedad endémica debido a las precarias condiciones de vida que se llevaban en los Andes del Perú, al hacinamiento y a las bajas temperaturas de regiones ubicadas por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar. No fue hasta la década de 1950 en que se combinó la vacuna con un insecticida efectivo. La fiebre amarilla. Enfermedad endémica de las zonas selváticas de Sudamérica. Es posible que existiera antes de la invasión europea, ya que según el obispo Diego de Landa, existió una epidemia entre los indígenas en 1480,
Sin embargo, algunos autores atribuyen un origen africano a esta enfermedad, aduciendo que el mosquito transmisor no existía en la América precolombina, y sí en los territorios de África Oriental y el Golfo de Guinea, de donde fueron trasladados muchos africanos como esclavos a América. En 1498, durante su tercer viaje, Cristóbal Colón pasó por el archipiélago de Cabo Verde, abandonando rápidamente la isla de Santiago, calificándola de enfermísima, por enfermarse tanto él como su tripulación de lo que identificaron como fiebre amarilla. En la década de 1850, esta enfermedad reapareció, teniendo un impacto desastroso en la ciudad de Lima. Paludismo o malaria. Durante la campaña libertadora de José de San Martín en 1820, muchos soldados comenzaron a padecer diversos síntomas que hicieron poner en riesgo la causa patriota. El paludismo empezó a realizar bajas importantes en el ejército libertador, sobre todo durante su estancia en Huaura, donde los lodazales emitían un vapor altamente nocivo para la salud de las tropas, puesto que en ellos habitaban los mosquitos, cuya picadura provocaría una epidemia de paludismo que atacaría incluso hasta el mismo libertador. En 1932 se inició la más terrible epidemia de malaria en el Perú, teniendo como foco el departamento de Cusco. La verruga peruana, también conocida como la fiebre de la Oroya o enfermedad de Carrión, es un mal endémico originario de las zonas andinas. En 1875, un brote apareció entre los obreros de la construcción del ferrocarril central del Perú entre Lima y La Oroya, siendo mortal para la mayoría de los infectados, que fueron alrededor de 10.000 peruanos. Así, al no encontrarse una cura, en 1885 el estudiante de medicina Daniel Alcides Carrión decide autoinocularse la secreción de una verruga de la paciente Carmen Paredes, describiendo los detalles de los síntomas que presentaba, estableciendo un origen común entre la verruga y la llamada fiebre de la Oroya. Carrión llevó sus anotaciones hasta los últimos días de su enfermedad, falleciendo el 5 de octubre de 1885. La peste bubónica. En 1903 se desató una terrible epidemia transmitida por la picadura de las pulgas de ratas infectadas, extendiéndose en Lima y en los principales puertos, llegando a infectar a unas 18.000 personas. Esta peste duró hasta 1930, haciéndose visibles las deficiencias de la vida urbana, tuburizada e insalubre. El origen de esta peste se atribuye a la embarcación Serapis de Van Gogh, foco de la pandemia que en 1902 desembarcó en el Callao más de 10.000 sacos de arroz. La gripe española. Se dice que apareció en Kansas, Estados Unidos. Sin embargo, no se sabe con certeza el lugar de su origen. Lleva el nombre de gripe española debido a que el rey Alfonso XIII de España cayó víctima de esta enfermedad y al ser el primer caso conocido, se atribuyó su origen a España. Pero lo cierto es que en 1914, durante la Primera Guerra Mundial, esta gripe ya se había cobrado víctimas. En 1918, esta epidemia afectó a más de 100 millones de personas en el mundo, produciendo en el Perú una alta mortalidad respiratoria de más de 53.000 peruanos. El cólera. Enfermedad que amenazó las ciudades americanas durante el siglo XIX, debido a la inexistencia de desagües subterráneos, siendo usadas las acequias o el río Rímac como vías para deshacerse de los excrementos, convirtiéndose así en focos de transmisión de enfermedades, puesto que esas mismas aguas eran usadas para el riego y lavado de ropa. El ejército libertador de José de San Martín no fue ajeno al contagio de esta enfermedad, sufriendo los soldados los estragos de los síntomas durante su estancia en Huaura. Sin embargo, no sería hasta 1991 que esta enfermedad mostraría su peor rostro, infectando a 322.562 peruanos, de los cuales llegaron a fallecer cerca de 3.000, sobre todo en la costa del país. El 8 de febrero de ese mismo año, se declaró en emergencia por 120 días a todas las ciudades del litoral donde se hubiera manifestado la enfermedad. El dengue. Enfermedad que, según los registros, habría producido epidemias en Centroamérica por los años 1635 y 1699, extendiéndose por todo el continente americano hasta llegar al Perú aproximadamente en 1700, que es el año desde donde se conocen reportes de los brotes. En 1956 se pensó haber eliminado al mosquito transmisor.
Sin embargo, se produce un reingreso, ocasionando una epidemia en 1990, atacando a la Amazonía y a las ciudades de la costa. Desde octubre de 2019 se han producido nuevos brotes, registrándose en la actualidad más de 5.000 casos y más de una docena de muertos. La desolación y sufrimiento dejadas por las epidemias a lo largo de la historia han sido lecciones convertidas en oportunidades de superación y cambio. La humanidad ha aprendido a vencer cada una de estas emergencias mediante la solidaridad, responsabilidad y prevención. Tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa bacteriana que afecta principalmente a los pulmones. En la mayoría de los casos es producida por el Mycobacterium tuberculosis. Cuando un individuo infectado tose, estornuda o escupe, expulsa el bacilo infeccioso al aire. Quienes padecen esta enfermedad pueden presentar dolor al respirar, tos crónica con sangrado, escalofríos, fatiga, fiebre, pérdida de apetito, sudoración y pérdida involuntaria y acelerada de peso. Sin embargo, la tuberculosis es curable y se puede prevenir. Cuando el paciente recibe una pronta atención y sobre todo cuando toma periódicamente y de forma correcta todos los medicamentos recetados por el médico, tiene altas posibilidades de recuperarse satisfactoriamente. Incluso, la mayoría de los casos pueden tratarse sin hospitalización. Entre el año 2000 y 2015, en el mundo se calcula que 49 millones de personas se curaron gracias a un diagnóstico y tratamiento oportunos. Existen dos tipos de tuberculosis, la llamada tuberculosis pulmonar sensible, cuyo tratamiento puede durar 6 meses aproximadamente, y la tuberculosis resistente, cuyo tratamiento puede tardar de 18 a 24 meses. Pero si la persona que padece la enfermedad no realiza todo el tratamiento rigurosamente, puede sufrir complicaciones graves o incluso puede morir a causa de la tuberculosis. Los individuos cuyos sistemas inmunológicos están deteriorados, como por ejemplo las personas que viven con VIH, quienes sufren malnutrición o diabetes, o quienes abusan de drogas, incluidos el tabaco y el alcohol, tienen mayor riesgo de contraer la enfermedad. En el Ecuador, gracias al... La desnutrición no genera grandes titulares como los de la hambruna, pero no tener los nutrientes adecuados puede llevar a la muerte como el hambre. Verás, cuando un niño siente hambre, no es solo una sensación que afecta su estómago, sino que afecta cada parte de su cuerpo, y sus efectos pueden durar el resto de la vida. Por ejemplo, un cerebro saludable usa el 20% de la energía del cuerpo, que es producida por los alimentos. La falta de ellos o su consumo inadecuado hace que el desempeño de los niños en la escuela sea deficiente, porque no pueden concentrarse. Observemos, este es su corazón. Cuando está sano, irriga un suministro de sangre adecuado para todo el cuerpo. Sin embargo, el corazón de un niño desnutrido se reduce literalmente. Su corazón se esfuerza mucho más para irrigar la sangre a su cuerpo. Por otro lado, los órganos vitales como el hígado y los riñones se llenan de toxinas, mientras que el sistema inmunológico lucha contra una serie de enfermedades. Cuando un niño está desnutrido, toxinas peligrosas invaden su hígado, sus riñones empiezan a fallar y su sistema inmunológico ya debilitado colapsa con peligro de adquirir enfermedades mortales. Los huesos y la piel también son afectados por una mala nutrición. En cambio, una piel sana es como una armadura protegiendo al cuerpo contra infecciones, y los huesos sanos crecen y se fortalecen durante el crecimiento del niño. Cuando un niño está desnutrido, su piel se debilita, permitiendo el paso de infecciones. Además, sus huesos dejan de crecer. Es por ello que suelen tener baja estatura para su edad. Sin embargo, todo ello es posible de evitar si empezamos a atacar la desnutrición antes de que ocurra. No solo promoviendo el acceso a alimentos, sino a alimentos adecuados para que tengan mayor posibilidad de desarrollar su potencial y tener una vida plena. Les quiero contar la historia de cómo el cólera cambió a mi pueblo. Los bichos del cólera viajan por el río. Son tan chiquitos que no se ven.
pero son muy peligrosos. Sin darse cuenta, las mujeres llevaron el cólera a la casa en el agua que recogieron. El cólera también se esparció en las patas de las moscas y en las manos sucias. Y nos tragamos los bichos del cólera que estaban en el agua, en la comida y en nuestras manos. Todo pasó muy rápido. A la mañana, papá se sintió muy mal. Tenía una diarrea que se veía como agua gris que chorreaba de él. Yo me asusté mucho. Salí a buscar ayuda. Corrí tan rápido como pude. Cuando la enfermera lo vio, supo que era cólera. Necesitaba líquido enseguida. En ese momento, ella no tenía suero oral, así que le preparamos una bebida especial. Primero nos aseguramos que el agua fuera potable. La filtramos con un paño y la hervimos por 1 minuto. Luego mezclamos media cucharadita de sal y 6 cucharaditas de azúcar en 1 litro de esta agua. Sabía como a lágrimas, no muy salada. Me daba miedo que papá se muriera, pero pronto se sintió un poco mejor. La enfermera me explicó que no todos los que se tragan los bichos del cólera se enferman como mi papá, pero aún así pueden pegar la enfermedad. Ahora debía explicar lo del agua potable en mi pueblo y enseñarles a protegerse del cólera. Cuando vi a una muchacha que cargaba agua, le dije que podía convertirla en agua potable agregándole gotas de cloro y esperando media hora antes de usarla. A un hombre que iba a ponerse a comer con las manos sucias, le dije que lavara siempre sus manos con jabón y agua potable después de ir al baño. Solo podría comer sin peligro si tenía las manos limpias. Cuando vi a los vecinos del pueblo esparcir el cólera por el río, les dije que debíamos cavar letrinas lejos del río, por lo menos a 30 metros, para que el pueblo estuviera limpio. A una mamá que cocinaba alimentos sin lavarlos, le dije que debíamos lavarnos las manos y toda la comida, y después de cocinar, comer la comida caliente y no dejar que se le pararan las moscas. Corrí la voz por el pueblo y fui rápido a buscar a papá. Me sentía feliz porque ya estaba mejor. Así volvió la salud al pueblo. Ahora filtramos y hervimos el agua de beber. Siempre usamos las letrinas y siempre nos lavamos las manos después. Los alimentos se lavan, pelan y cuecen lejos de las moscas. Y siempre nos lavamos las manos antes de cocinar y comer. Salvamos a nuestro pueblo del cólera. Corran la voz. Su pueblo también puede ponerse a salvo. La fiebre tifoidea es una enfermedad infecciosa producida por una bacteria que se llama Salmonella. Hay varios tipos de Salmonella. Esta bacteria se adquiere a través de la vía digestiva y produce un cuadro clínico bastante florido en el enfermo. La fiebre tifoidea, una vez que la bacteria es inoculada en el organismo, hay un periodo de incubación como de 14 días y los síntomas van variando. El paciente empieza a sentir un malestar generalizado, produce dolor de cabeza, produce dolores musculares, puede producir diarreas o puede producir estreñimiento. Y lo fundamental es que el paciente presenta
los signos y los síntomas de una persona gravemente enferma. ¿Cuáles son los síntomas del tifus? Los síntomas del tifus, un tipo grave de infección bacteriana, dependen del tipo de tifus que una persona ha contraído. Un tipo de tifus se conoce como murino y causa síntomas como dolor en la espalda, el abdomen, la cabeza y las articulaciones, una erupción cutánea, fiebre alta y una tos fuerte. Este tipo de tifus también puede causar náuseas y vómitos. La forma endémica de esta enfermedad puede causar dolor en las articulaciones, la cabeza y los músculos, fiebre alta, delirio, tos, erupción cutánea y dolor ocular en presencia de luz. Aunque los síntomas del tifus pueden ser graves independientemente de su forma, es más probable que el tifus endémico sea mortal. El tifus se propaga por los piojos y las picaduras de pulgas. Un individuo puede desarrollarlo debido a la exposición a los piojos y pulgas infectados de ratas, gatos, zorrillos y otros animales. Un individuo también puede contraerlo inhalando las heces secas de pulgas y piojos o frotando accidentalmente la materia fecal en un corte o rasguño en su piel. El tipo de tifus murino es más probable que se diagnostique en países desarrollados durante los meses de verano y otoño. Si bien causa una serie de síntomas desagradables, generalmente no es fatal. Una persona que tiene síntomas de tifus murino puede notar que tiene dolor en varias partes del cuerpo. Los síntomas del tifus pueden incluir dolores de cabeza y de espalda, dolor en las articulaciones y dolor en la región abdominal. Una persona con esta afección también puede desarrollar una fiebre alta, que puede durar un par de semanas, una erupción roja y una tos que se describe como seca, pero como un ataque. En muchos casos, las náuseas y los vómitos también se encuentran entre los síntomas del tifus. Los antibióticos se usan para tratar el tifus murino, que puede durar meses si no se trata. El tifus endémico es menos común en los países desarrollados, pero también se transmite por las picaduras de pulgas y piojos infectados, así como a través de la materia fecal de pulgas y piojos. Los síntomas del tifus endémico incluyen fiebre alta y escalofríos, tos y dolor en las articulaciones, los músculos y la cabeza. La afección también puede causar una erupción que se propaga, sensibilidad a la luz y delirio. Los antibióticos se usan generalmente para tratar el tifus endémico, y una persona puede necesitar oxígeno y líquidos de apoyo administrados por vía intravenosa, y B chica. Desafortunadamente, un porcentaje significativo de personas mueren a causa de este tipo de infección por tifus. Vamos a hablar sobre el raquitismo. ¿Qué es el raquitismo? El raquitismo es un trastorno causado por la falta de vitamina D, la cual ayuda a los huesos en crecimiento a absorber calcio y fósforo, por lo que un déficit de dicha vitamina provoca una mineralización inadecuada de los huesos en crecimiento, haciéndolos más débiles y blandos. Debido a que es una patología que afecta al hueso primario, se presenta exclusivamente en niños. Tipos de raquitismo derivados de la carencia de la vitamina D. Los primeros son los calcipénicos, entre los que destacan el carencial de calcio debido a problemas con la alimentación, el déficit de 25-hidroxilasa, que disminuye la reabsorción renal de calcio, y el déficit de 1-alfa-hidroxilasa, que provoca la disminución de la reabsorción intestinal de calcio.
Los segundos son los fosfopémicos. El menos frecuente está causado por el déficit nutricional de fósforo, pero el que más encontramos es el hipofosforémico ligado al cromosoma X, debido a la presencia del gen defectuoso PHEX, que provoca alteraciones en los miembros inferiores, retraso en el crecimiento, hipofosfatemia. Los síntomas son el dolor de huesos o sensibilidad en los brazos, piernas, pelvis y columna, la disminución del tono muscular, teniendo como consecuencia la pérdida de la fuerza y el aumento de la debilidad, las deformaciones en los dientes, incluida la formación de dientes tardías, defectos estructurales y el aumento de caries, y los calambres musculares. También tenemos el crecimiento deficiente, el aumento de fracturas, en la baja estatura considerada en adultos menor de 1,5 metros y las deformidades esqueléticas como cráneos en forma irregular, piernas arqueadas y protuberancias en las costillas. Como ha dicho mi compañera, la causa principal de esta enfermedad es la falta de vitamina D. Esta vitamina puede ayudar al cuerpo a controlar adecuadamente los niveles de calcio y fosfato. Si los niveles sanguíneos de estos minerales son demasiado bajos, el cuerpo producirá hormonas que estimularán la liberación de calcio y fosfato en los huesos, teniendo como consecuencia que los huesos más débiles. Además, dependiendo de la edad de las personas, se producirá por causas diferentes. Las causas en los recién nacidos son la protección excesiva de sol, la alimentación exclusiva de lactancia materna, ya que la leche materna, en comparación con las fórmulas artificiales y con la de vaca, tiene una menor cantidad de vitamina D, la nacer de forma prematura y el bajo peso. En cambio, las causas en niños de mayor edad son la poca exposición solar, padecer enfermedades intestinales crónicas como la celiaquía o la fibrosis quística, sufrir alteraciones renales o metabólicas, tomar ciertos tratamientos como el antiepiléptico, seguir una comida vegetariana y padecer intolerancia a la lactosa. El propósito del tratamiento es reducir los síntomas y corregir la causa de esta afección. Se debe abordar la causa raíz para evitar que vuelva a suceder. La suplementación con calcio, fósforo, vitamina D eliminará la mayoría de los síntomas de la enfermedad. Las fuentes dietéticas de vitamina D incluyen pescado, hígado y leche procesada. Se recomienda exponer a la luz solar moderada. Si la enfermedad es causada por problemas metabólicos, es posible que se requiera una receta para suplementos de vitamina D. Se pueden utilizar buenas posturas y aparatos ortopédicos para reducir o prevenir las deformidades. Algunas deformidades óseas pueden requerir corrección quirúrgica. Consecuencias. El raquitismo es una enfermedad que debe tratarse de inmediato, ya que de producirse cuando son bebés, pueden desarrollar problemas a la hora de gatear o comenzar a caminar. En casos en los que el raquitismo se desarrolla después del año, puede que incluso los niños sean incapaces de caminar. Por otro lado, de desarrollarse, el raquitismo puede conducir a otras enfermedades, como los pies planos, la escoliosis o la deformación de la pelvis, mientras que a medida que se desarrolla la etapa escolar, pueden surgir problemas de miopía.